Ok. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, tengan las personas de Facebook y TikTok. Claro que Estamos sí. en vivo por las dos plataformas al mismo tiempo. Bienvenidos otra vez a nuestro podcast en vivo, Conexión Vida. Por acá les saluda John Nitineo. Por acá está Cris. y Emmanuel Peña. Bueno, ¿Y para aquí qué el estamos. apellido? Una vez más, como todos los lunes. Así. Bueno, hoy tenemos un tema muy educativo. Vamos Sí. a educarnos, vamos a aprender nosotros, van a aprender ustedes, van a aprender los chicos que están por acá. ¡Saluden, chicos! Ay. Ay. ¿Qué pasó? Hay Estamos un sueño, poco- creo. estamos un poco- Vamos una vez más, a ver qué tal. ¡Saluden, chicos! Sí Tenemos hay, gente, sí. tenemos público. Sí hay Tenemos gente, público señores. en vivo, En las gradas, en las gradas. Bueno, ¿cómo es el tema de hoy? ¿Qué haces en lo de bar. en lo de bar? Es importante contar un poquito de lo que fue la historia de Mefiboset para entender por qué Mefiboset paró en lo de bar. Por qué Mefiboset fue a parar ahí, pues, a ese lugar tan feo, tan desierto, tan olvidado, ¿no? Y es que Mefiboset quedó huérfano de todo el mundo, de todo mundo. De todo, de De abuelo, todo. de todo. Él de no madre, tuvo, de padre. exacto, él perdió absolutamente todo. Entonces fue como recogido, acogido y llevado a ese sitio donde era un X más. O sea, era una persona más sin saber del linaje que descendía y sin saber o reconocer que tenía grandes cosas, que era un príncipe. Porque cuando pasó todo eso, él era muy pequeño. Él era muy pequeño, claro. Era un principito. Era un principito. Sí, tenía 5 años. Claro, pues, era Nieto del rey. Pero era su linaje, pues, Claro. y eso viene de generación en generación, entonces a él le pertenecía, pues. Era heredero. Exacto, Claro. era heredero Directo. del trono. Ujú. Si su padre Exacto. no iba a permanecer, iba A él le directamente. correspondía. Así es. Bueno, Entonces, ¿qué? fue llevado a este sitio, fue llevado a lo de bar. ¿Por qué fue lo llevado allí? ¿Cómo pasó la historia? Lo que pasa es que cuentan que su nodriza lo agarró porque corría peligro. Mira, yo me imagino el escenario, ¿no? O sea, La película. Sí, la gente sonando las espadas, chin, chin, tan, no, porque ahí no había plomo, ni al pólvora, nada Eso de era. eso. Era puro cuerpo a cuerpo las peleas y se escuchaban esos escudos y por allá andaban varios tipos así fornidos, ¿no? Dándose golpe, plan. Entonces me imagino que la nodriza lo agarró y salió corriendo en su desespero porque ahí estaban. La tradición era, hasta ahorita, no, según las películas actuales, es que cuando hay un cambio de gobierno es un cambio total, o sea, un cambio de reino, todos tienen que morir. Porque si dejas uno vivo, ese te puede cobrar venganza en el futuro. Mefiboset era lisiado, o sea, no podía ni caminar. Sin embargo, me acuerdo, Emmanuel predicaba acerca de eso con los jóvenes y decía, no importa cómo estés, no importa lo ¿Cómo te sientas? Exactamente, si el rey te llama, Es que mira, hay muchas veces que tú has cometido errores que tú piensas que ya no, ¿me entiendes? he Ya no escuchado, hay- he ya hay una escuchado muchas oportunidad personas para así ti. que no, es que yo he hecho tanto que ¿qué voy a hacer yo por una iglesia? Y que la iglesia, para eso está hecha la iglesia, Ujú. para lisiados. Yo me siento muchas veces así también. Y por eso es que yo voy a la iglesia, por eso. Me acerco porque yo creo que lisiado, manco, me siento de todo a veces. Ciego, muchas veces andamos ciegos. Perdido. ¿Me entiendes? Y sin voz, sin porque el enemigo eso se encarga de quitarte la autoridad, de quitarte la forma de caminar, de quitarte lo que tú eres como príncipe, como rey, como príncipe porque el rey es Claro. nuestro Señor, pero como príncipe. Como hijo del rey. Como hijo del Exacto. rey. Se encarga de eso. Pero él se sentía así. Él se sentía así, menos. Entonces sí se sentía menos. Entonces, claro. ¿Y qué sucede? Que él pasa por todo esto y no hay quien, o sea, en ese momento yo me lo imagino viviendo esa vida y que nadie pudiera sacarlo de allí. Sí, ¿Cuánto lisiado. tiempo pasaría para que él fuera llamado por David? ¿Qué tanta cosa pasaría, no? ¿Qué tanto le pasaría a él? Que él se sentía tan así que cuando lo llaman, él dice, uy, yo me imagino su reacción, ¿no? O sea, de verdad, conmigo, para mí, ¿por qué a mí? Porque a veces nos preguntamos eso, hasta para las cosas buenas a veces, ay, ¿por qué a mí? O sea, yo, yo me lo imagino. Por eso te invitamos a que aceptes el llamado. Claro que sí. Dios te está mandando El a rey llamar. te manda a llamar en esta hora. Sal de ese lugar. Sal del lugar. Ujú. Sal del gueto. Sal del lugar de la miseria, del lugar donde los sueños se murieron, De la depresión. donde no puedes caminar porque estás lisiado. Donde no Exacto. te dejan soñar, sal de allí. Donde te limiten, sal de allí. Avanza.
hacia el frente. No. Es momento de levantarse y dejar a lo de bar atrás. Entonces, empezar a caminar hacia esa tierra. Claro que sí. Hacia eso que te pertenece. Vamos a la casa del rey, a vivir en la casa del rey. Bueno, sí, vamos con nuestra sección de... La entrevista de la semana. Buenas noches a todos los que se encuentran allí conectados. Hoy es una noche muy especial porque tenemos a una persona muy especial, ¿sí? Hoy tenemos en la entrevista del día, ya presentándola, ya está con nosotros, ¿sí? Nos puede estar escuchando. A ver, me confirma por favor el equipo de producción, ¿sí? Ok, bien, se encuentra con nosotros a la doctora Lilia Rodríguez. Les comparto un poco quién es Lilia Rodríguez. Ella es criminólogo de la Universidad de los Andes, especialista en gerencia y administración de policía, UNES, o sea, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Y por supuesto también tiene un doctorado en educación. Además de ello, es docente de la universidad en México, en España y en Venezuela. Es conferencista internacional, investigadora, escritora. Tiene también su propio libro ya escrito. Bienvenida, doctora Lilia Rodríguez. Gracias. ¿Sí? ¿Sí me oyes? Estamos totalmente aquí en vivo. A ver, creo que tu micrófono... Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Un placer estar acá esta noche contigo, con ustedes. Veo que es un equipo grande de muchachos que trabaja allí. Un saludo para todos, con mucho cariño, desde Venezuela hasta Perú. Gracias. Bien, entonces ya conocemos un poquitico quién es la doctora Lilia Rodríguez, criminóloga. Para todas aquellas personas que ahorita se encuentran conectadas, nos ven personas de España, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Estados Unidos. Allí todos ustedes que se encuentran conectados pueden escribir en los comentarios desde dónde nos están viendo, porque también entendemos que hay muchísimas personas que se siguen conectando. Un saludo también a todas las personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas como lo es TikTok. Recientemente, gracias a Dios, llegamos a más de 10.000 seguidores, así que son más de 10.000 personas que en este momento nos pueden ver, ¿sí? A través del en vivo de Facebook también, así que un saludo para todos ustedes y comente. Esta es la oportunidad para las preguntas que usted tenga acerca de criminología o quiera saber un poquitico más, porque tenemos a la experta, a la doctora Lilia, que es experta en criminología. Así que, para entrar ya un poquitico en tema, doctora Lilia, ¿qué es criminología? Para que todas aquellas personas puedan entender. Hay personas que dicen, bueno, yo creo que son los que trabajan con los muertos. Entonces, un poquitico allí para entender más. Sí, bueno, criminología en realidad es la ciencia que estudia el delincuente, la mente de ese delincuente, el por qué lo hizo, el entender qué hay de motivación o de qué lo impulsó a hacer ese daño, pues, a cometer ese delito. De acuerdo. Ajá, y a la vez también estudiamos todo lo que es la víctima y los organismos de control social, es decir, la labor de los policías, de los tribunales, de todo el aparato de justicia, ¿sí? Pero básicamente la intención es esa, descubrir el porqué de ese... Ajá. Vamos a ver si ahora sí me copian bien. Confírmame sí. que me escuchen. Te escucho perfectamente. Claro. Ok. Entonces, les comentaba que la criminología es el estudio de la mente del delincuente, el saber por qué lo hizo, qué lo motivó a hacerlo y saber cómo tratar a ese sujeto desde que lo cometió hasta que lo volvemos a reinsertar a la sociedad.
Sin embargo, pues hoy día estamos promoviendo mucho de que no sea desde que cometa un delito, sino desde que es un niño y está en la escuela y desde que hay la más mínima pelea o el bullying o el sexting, cualquier cosa de estas modernas que hoy se presentan desde niños, prevenirlas, pues, hablarles a los niños desde ese nivel. Así es, sabes que fuera del programa, fuera del aire, nosotros hablábamos, no sé si recuerdas en la llamada, y hacíamos como un recuerdo de cómo nos conocimos y cómo te comentaba también cómo a lo largo de los años voy siguiendo tu carrera y que para mí ha sido muy interesante todo lo que tiene que ver con criminología, entendiendo, como ya bien lo explicaste, que la criminología no es abrir a los muertos y todas esas cosas, sino que es la ciencia que estudia las causas del comportamiento de las personas, ¿sí? Así que, ok. También suelen confundirnos mucho con los criminalistas. Por ahí los escuché tras cámaras echando broma de que para averiguar por qué se murió el perrito. Ah, sí. Yo los escuché. No, eso lo hace un criminalista. Es bueno que esta conversación sirva para los muchachos, bien sea los muchachos de Perú, los muchachos de Colombia, todos los jóvenes bachilleres que hoy día nos están escuchando, que quieren ser criminólogos o que quieren ser criminalistas. Es importante que sepan que son dos cosas totalmente diferentes. Si a usted le gusta más la psicología, la sociología, usted puede ser criminólogo. Si a usted le gusta más estudiar la mente, por qué la sociedad es como es, por qué los policías son como son y todo este tipo de cosas, eso es criminología. Pero si a usted le gusta a la escena del crimen, las huellas, los rastros de sangre, incluso conocer un poco de autopsias, eso es criminalística. Entonces son dos cosas totalmente diferentes que a lo largo te digo que a lo largo casi de 90 años de existencia de la criminología, siguen confundiéndose, sobre todo a nivel de América Latina. Así es. Entonces te comentaba que a lo largo de toda tu carrera te he venido siguiendo y cuando me tocó esa materia que me dabas de criminología, fue muy interesante para mí porque entendí que la criminología es la ciencia que estudia el comportamiento, las causas, ¿verdad? De esos crímenes, de todas esas cosas que la persona hace, ¿no? Entonces, ¿qué nos pudieras enseñar o qué beneficio nosotros le podemos sacar el saber acerca de la criminología? Es decir, yo tengo un concepto, ¿sí? Con tus clases pude aprender el significado, el beneficio. Le puedo sacar un beneficio de saber acerca de la criminología. Entonces, para ver que nos puedas compartir cuál es ese beneficio que todas las personas que en este momento nos están viendo puedan conocer un poquitico más o puedan como que expandir más su mente y decir, bueno, sí me interesa conocer más de criminología. A ver, compártenos, ¿por qué es importante saber y conocer? Ajá. Es importante esa pregunta, ¿por qué? Porque así damos a entender que la criminología no debe ser solo para criminólogos. La criminología debe saberla el papá, la mamá, el maestro, el pastor, sobre todo los líderes juveniles. ¿Por qué? Porque desde la iglesia, como venían hablando de ese Lodebar, llegan personas que las han dejado caer, que han sufrido cosas muy tristes, que tienen heridas en su corazón. Y entonces toda aquella persona que tenga esa sensibilidad humana para atender las necesidades de otro, debe saber de criminología. ¿Por qué? Debe saber asesorar en cuanto a cómo superar el dolor de haber sido víctima de violación, de haber sido víctima de violencia de género, porque en realidad todos esos casos llegan al hospital que se llama iglesia. Entonces la iglesia debe estar preparada y capacitada. De hecho, una de mis propuestas, y por eso me parece interesantísimo este enlace que estamos haciendo desde la ciencia hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy promoviendo mucho el tema de que los pastores
sobre todo es un taller que tengo dirigido a pastores, lo he dictado acá en Venezuela en varios lugares, donde intento formarlos en materia de lo que es la recuperación o la atención a las víctimas de violencia de género, porque solemos decir hasta que la muerte los separe, ¿no? Y en base a ese, hasta que la muerte los separe, como pastores a veces no sabemos en qué momento ese juramento que se hizo ante Dios pudiera estar quitando vidas de mujeres, maltratando niños, causando maltrato psicológico, etcétera. Entonces, un montón de cosas que como líderes deben recibir esa capacitación para saber atender esas víctimas. Entonces, ya vemos cómo la criminología no es algo así lejos, que está muy distante y que debe estar solo encerrada en las universidades. Para mí, mi concepto, la criminología debe estar en cada escuela, en cada iglesia, en cada centro donde se atienda público, donde se atienda gente, donde se trabaje con alma, sobre todo, ¿no? Porque eso es lo que se nos quiebra cuando nos dejan caer, es el alma en realidad. Lo de Mefibosé es una metáfora para entender, o hoy día la aplicamos como una metáfora para entender quién te dejó caer. O sea, no te dejaron caer y te partieron las piernas, obviamente, pero te partieron el corazón, te partieron el alma. Entonces, por eso es que los pastores necesitan esa capacitación. Sí, sabes que hay algo muy interesante acerca de la criminología y entendiendo, vuelvo y repito, que la criminología es la ciencia que estudia las causas, el comportamiento, ver cómo pasó. Y hay algo muy interesante hablando acerca del crimen. Y en este momento me voy a referir al crimen de las palabras. Es algo muy importante porque las palabras tienen poder. Tienen poder, la Biblia dice, para bendecir, para maldecir. Entonces, como dicen por ahí, yo no sé si los que me puedan estar viendo han visto películas y cuando agarran un malhechor, los policías lo esposan y le dicen todo lo que diga puede ser usado en su contra. Así que las palabras que nosotros utilizamos debe tener cuidado porque podemos cometer un crimen, ¿verdad que sí? Con esas palabras. Y tengo entendido que aquí en Perú, en Venezuela, en todos los países, si uno insulta o si uno le dice una mala palabra a una autoridad, es un delito. Me puedes corregir, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con las palabras, ¿verdad? Ajá. Sí, por ejemplo, no sé si, bueno, un saludo a las chicas que dieron el reportaje de actualidad. Me gustó Sí. mucho cómo lo dan tan dinámico. Hay una noticia que está corriendo por las redes estos días de cómo la policía en Brasil atacó a un venezolano. No sé si lo han visto, ese es un video que está rodando. Pero en realidad eso es porque el venezolano estaba pues cometiendo el delito de irrespeto a la autoridad. Lo que pasa es que hubo un exceso en el uso de fuerza por parte de los funcionarios, ¿no? Pero podemos ver que incluso el hablarle o dirigirse inapropiadamente ante una autoridad se configura como delito y también, por ejemplo, se configura como delito la que es la violencia verbal contra las mujeres, también es un delito. Dentro de las universidades, por ejemplo, hay reglamentos para controlar también la forma como los estudiantes se dirigen a los profesores, también dirían los abogados, so pena de sanción, o sea, bajo ese peligro de que si no lo cumples vas a tener una sanción. Entonces, sí, las palabras, tanto como pueden servir para delinquir, para destruir, también sirven para bendecir, ¿no? Sabemos que Jesús con solo decir levántate y anda era capaz de hacer un milagro. Y ese don que él tenía, así como nos dejó los otros dones, también nos dejó el don de la palabra. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado cuando decimos, ay, ese muchacho va a ser malandro igual que el papá o igual que el tío. Entonces estamos declarando con nuestra boca ese suceso, que puede ser que no iba a ocurrir, pero si lo está diciendo la mamá, los poderes, mi mamá siempre dice, el poder de lo que diga la mamá sobre sus hijos, eso es lo que se cumple. Así y es algo que lo repetían las viejitas de antes y yo creo que hasta el día de hoy eso sigue siendo así. Así es. Bueno, tenemos comentarios
en el Facebook, en TikTok. Vamos a dejarlos para el final, ¿sí? Así que usted tiene oportunidad para seguir comentando y hacerle, por supuesto, preguntas a la criminóloga Lilian Rodríguez. Sabes que hay algo muy importante para seguir profundizando un poquito más en el tema, y es que, por ejemplo, a través de tus enseñanzas nos mencionas 5 cosas. O sea, a través de tus enseñanzas en YouTube, pueden seguirla también como la criminólogo en YouTube. Y a través de esas enseñanzas, tú nos mencionas 5 cosas de lo que la gente se arrepiente o más lamenta antes de morir. Y eso fue un escrito por Bronnie Ware, una enfermera. Quiero que nos compartas un poquitico brevemente acerca de esas 5 cosas que la gente se arrepiente. Ok. Sí, la gente se arrepiente, dura toda la vida trabajando en pos de dinero, de fama, de buena ropa, de buenos zapatos, y en el momento que está a punto de morir se da cuenta que perdió de ver cómo creció su hijo el primer día de clase, perdió de tal vez de salir a tomarse un helado con los amigos. Una de las cosas, de las 5 cosas, es no haber tenido más tiempo para mis amigos. Perdió de cuidar su salud, todo lo perdió por ir en pos del dinero. Eclesiastés dice vanidad, vanidad de vanidades, ¿no? Todo lo que el hombre busca es vanidad. Y uno se pone a ver y tal vez con el tiempo, después pero la idea es reflexionar a tiempo, pues lo importante es no estar a punto de morirse para darse cuenta de eso. Y esta enfermera lo escribe en base a, después de creo que son 30 años de cuidar personas en el lecho de muerte, ella se especializaba en esto, y pues notó que todos los que estaban ahí en el lecho de muerte repetían lo mismo. Entonces le causó mucha curiosidad, lo fue registrando y después pues escribió todo un libro que les invito a leerlo, que se llama eso, 5 cosas de las que la gente se arrepiente antes de morir. Así es, doctora Lilia. Hay muchas cosas muy importantes y hay muchísimas preguntas que quiero hacerte, pero también el público quiere hacerte preguntas y quiero que mencionar alguna de ellas, ¿sí? Y es lo oculto que hay tras las palabras. O sea, en el crimen, sabiendo nuevamente, repito, que la criminología es la ciencia que estudia los comportamientos, las causas, en las palabras que dan las personas, a veces hay cosas atrás, o quizás con lo que no se dijo, el lenguaje no verbal, ¿sí? A veces hay personas que no hablan, no expresan las cosas, sino que se va maquinando en la mente, hasta que llega un momento donde explota y vemos los que son los crímenes. Sí, de hecho eso en criminología se llama el intercriminis, o sea, es el crimen interno, lo que ocurre en nuestra mente. Siempre le digo a mis alumnos, todos aquí en algún momento hemos matado a alguien y todos se quedan así como asustados. Así Pero es. lo que sucede es que hay unas personas que rompen esa barrera entre lo que yo pienso y lo que hago, y voy y lo hago, o sea, lo cometo, o sea, sale de mi cabeza y voy y lo llevo a ejecución. Pero sabemos como cristianos que para Dios eso que estaba aquí en tu cabeza también fue un pecado y también fue un delito, o sea, un delito ante Dios es un pecado. Entonces, pues a nosotros nos queda más difícil, ¿no? Porque tenemos que saber que tenemos que cuidar tanto nuestros actos como nuestros pensamientos. El que no conoce pues de la palabra cuida solo sus actos para que la policía no lo detenga, pero el que conoce de la palabra sabe que tiene que cuidar su mente también para no perder la salvación. Así es, porque sabemos que la Biblia dice que por nuestras palabras seremos juzgados y por nuestras palabras nosotros vamos a ser justificados. Sabes que hay algo muy importante y es que hay palabras internas, ¿sí? En la cabeza que hablamos o que nos dicen, y hay palabras que se dice uno mismo en la cabeza. Es decir, quién soy, soy el mejor, soy el peor. Hay muchísimas palabras que uno mismo se dice en la cabeza y tiene que tener
mucho cuidado para manejar todas esas cosas. Ya luego Sí, no de hecho, cometer, eso es lo que llamamos hoy día la programación así es, neurolingüística. PNL. Si tú te programas para ser exitoso, tú lo logras. A veces no es tanto, ay, que Dios no me quiere sacar de lo de bar. No, no es que no te quiera sacar de lo de bar. Es que tú vives pensando que lo de bar es tu destino. Entonces, ¿cómo te saco de ahí? Ahí es donde está el verdadero problema. Yo desde que empecé en la carrera a estudiar criminología, inicié en una iglesia que me quedaba cerca, empecé a asistir a una iglesia que me quedaba cerca de la universidad y el ministerio era así, yo hoy estoy así conmovida, estoy así casi que lloro de la emoción porque mi ministerio era así como ustedes, muy enérgico, con mucha palabra, mucha bendición y desde ese momento que yo empecé ahí, yo decía, yo quiero estudiar criminología, pero no es para quedarme acá en Mérida, o sea, era mi estado natal, en una oficina, no sé, antidrogas para toda la vida, y dando charlas a las 4 escuelas alrededor. Yo decía, de hecho un día fue el pastor, creo que le dicen hoy día profeta, Rubén Hernández, y es muy conocido a nivel internacional, y me impuso las manos y me dijo, no, para ti Dios tiene las naciones, ¿no? Entonces, yo digo, de repente a varias personas se los dicen, pero yo lo tomé para mí y yo dije, bueno, para las naciones tengo que llevar la criminología y para las naciones tengo que llevar el mensaje de paz y de prevención porque no se divorcian la criminología y el mensaje de Dios y de la paz. Me decías tú que lo que más recuerdas de esa clase que viste conmigo fue que no me dio pena ni nada nombrar a Dios y abrir la clase diciendo hablando algo de Dios. Y es por eso, porque siempre intento decirle a las personas que si cumpliéramos los 10 mandamientos, no hubiera delito en el mundo. Porque si tú no robas, no matas, no mientes, no deseas la mujer de tu prójimo, imagínate, todo eso ya disminuiría un 90% de los delitos. Así es. Entonces, Bien, sí, por entonces aquí, quiero que sepan esto, pues. Ajá. así es. Por aquí en el Facebook tenemos preguntas, nos mandan saludos. Para ver, acá dice Lionel Herrera, bendiciones, preciosa doctora. Dios te siga bendiciendo más desde Perú. A ver, acá nos dicen José Gregorio, como criminólogo deben aprender los artículos tanto policiales como judiciales y los de la Constitución. ¿Es cierto eso? Pregunta José Gregorio. Ajá. José, sobre todo los básicos, sí, los de tu país, o sea, recordemos que el derecho sí es más nacionalista. La criminología es más a nivel internacional. Por ejemplo, yo les puedo hablar de las teorías criminológicas y son las mismas para Venezuela, para Perú, para Colombia, todo. A nivel jurídico, el criminólogo debe pues adaptarse un poco más a las leyes del país donde va a ejercer. Así es. Bueno, José, ya espero que hayan aclarado tu duda. La siguiente pregunta es, dice Lionel Herrera, doctora, una pregunta teórica y práctica. ¿Cuál ha sido la más difícil? No entendí esa pregunta, no sé si la pueden De la criminología, entre la teoría y la práctica, diría que lo más difícil es la práctica, sí, claro, porque hay que trabajar con las personas y trabajar con personas, yo diría que a veces hay días donde quiero haber sido veterinaria. Así es. Por acá en TikTok, todas las personas que nos están viendo, dice acá, muchos mandan saludos, 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 saludos. Y por acá dice, felicitaciones a la criminólogo, excelente exposición y muy buen programa. Sí, Gracias, muchas gracias. En Facebook tenemos una pregunta más y es algo muy bonito como lo decía al inicio porque nos expande más la cabeza, la mente y nos ayuda a poder entender ciertos comportamientos de las personas. Así que para Sí. finalizar, ya porque el tiempo se ha hecho muy corto, ¿qué consejo le puedes dar a las personas? Ajá. Bueno, primero que nada, que
vamos a cerrar complementando el tema con el que ustedes empezaron, que ese me gustó mucho. El tiempo que Dios te ponga como prueba, como dolor, lo que hoy creas que es dolor, es sufrimiento, ten muy presente siempre que es un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de tal vez, les digo de mi Lodebar, en el Lodebar mío yo aprendí humildad, mucha humildad. Hoy día ya yo sé que si tengo un auditorio de 1000 personas o tengo una sola persona esperando por un taller, yo lo doy y yo cumplo, porque en Lodebar aprendí que tenía que tener esa humildad. Entonces, no se nieguen tampoco. Igual si no pasamos por la escuela del aprendizaje, entonces nunca vamos a ser el maestro. El maestro tiene que primero ser alumno para aprender. Entonces, para los que sueñan con ser criminólogos, les dejo este mensaje. Es una de las mejores carreras que pueden elegir. Solo tienen que dedicarse a leer mucho, a prepararse. Y si sé que en Perú no la dan como pregrado, pero la pueden sacar como posgrado, como especialidad, o vía online la da algunas universidades como la UNIR, por ejemplo, de España, la da en Perú como vía online. Entonces tienen todas las posibilidades del mundo en un mundo lleno de tecnología. Y con la bendición de Dios, pues cualquier meta es posible de lograr, de verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora Liliana, por esta entrevista. Esperemos que tengamos otra oportunidad y así podamos conversar un poco más. Muchísimas gracias y bueno, gracias. Hasta la próxima oportunidad. Gracias.